La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Deseables son más que oro y más que muchos refinados, y dulces más que la miel, la que destila del panal. Los mandamientos de Jehová son rectos y alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Deseables son más que oro y más que muchos refinados, y dulces más que la miel, la que destila del panal. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, son todos justos. Deseables son más que oro y más que muchos refinados, y dulces más que la miel, la que destila del panal. Deseables son más que oro y más que muchos refinados, y dulces más que la miel, la que destila del panal. Buenos días, amados hermanos y amigos. ¿Cómo se encuentran en el Señor en el día de hoy? ¿Gozosos? ¿En paz? Gloria a nuestro Dios. Gracias a Él por el privilegio de compartir con ustedes en esta ocasión el estudio de la Sagrada Palabra, de temas relacionados con la vida espiritual. Gracias al hermano Cristóbal Maza por invitarme a traer el mensaje en el día de hoy. El mismo tiene como título Barreras para nuestra protección y bienestar. Barreras para nuestra protección y bienestar. Voy a comenzar con un caso muy interesante para mí, que encontré en el internet hace pocos días. La noticia fue publicada el día 13 del presente mes en Fox News, de prensa asociada. Se trata de un doctor, un cirujano, inteligentísimo, el doctor Mark Weinberger. Este doctor, teniendo excelentes credenciales académicas, primero de la Universidad de Pensilvania, habiendo estudiado psicología en referida universidad, y luego de la Universidad de California en Los Ángeles, donde estudió medicina.
graduándose, llegando a ser doctor. Tan inteligente, tan dedicado este varón, que fue seleccionado como uno de solo 2 que estudiaran bajo la tutela de uno de los cirujanos más reconocidos del mundo, estudiando rinoplastía, así me parece que sea el término, en la Universidad de Illinois en Chicago. Lo están viendo en la pantalla. El doctor Mark Weinberger, antes de caer en desgracia, a la izquierda. Terminados sus estudios avanzados, el doctor Mark estableció una práctica en Maryville, Indiana, promoviéndose como el doctor Nariz, pues era especialista en sinusitis. Antes de desaparecer en el 2004, llegó a tener más de 40 empleados, ejecutando él hasta 6 cirugías por día, 3 días por semana, para sostener un estilo opulento de vida. Para los 3 años antes de su desaparición, se calculan en sus entradas en $30 millones en 3 años. Acosado por muchos demandantes que le acusaban de negligencia profesional y citado a comparecer en la corte, planificó cuidadosamente su huida, lográndola al vacacionar en su yate en el Mediterráneo en el 2004. Allá abandonó a su yate en Grecia y desapareció durante 5 años. Dejó atrás a su esposa, Michelle Kramer, con $6 millones en deudas, a su padre destinado a la bancarrota, a cientos de pacientes con cirugías innecesarias, 350 demandas por negligencia profesional, pacientes que no podían tener acceso a sus récords médicos y problemas de retiro para ellos, para sus empleados. Este varón desapareció durante 5 años, no contactando nunca a su esposa y otros miembros de la familia. Autoridades italianas lo encontraron viviendo en Courmayeur, Italia, donde pasaba mucho tiempo en una casa de campaña, una escena o 2 escenas de él viviendo en ese monte, el Monte Blanc, el más alto de Italia, allá. Casado y divorciado 3 veces, o quizás 4, su nueva amante en Italia se llamaba Mónica. Extraditado a Estados Unidos de América, ha sido condenado a 7 años de cárcel, en adición a los 18 meses que ya pasó encarcelado, mientras procesaban y enjuiciaban su caso. El día 10 de julio, Weinberger se declaró culpable de 22 cargos de fraude contra el sistema del cuidado de salud. El doctor Mark Weinberger pidió disculpas más temprano durante la audiencia del viernes de aquel tiempo, diciendo, prestemos atención, diciendo que no tenía ninguna explicación para su conducta. Dice en la corte, lo siento, mentí, robé, traicioné un deber sagrado. No tengo excusa. No hay
excusa, lo siento. Dijo que había decepcionado a muchas personas, haciendo una lista de familia, colegas, empleados, amigos y pacientes. Habiendo que quisiera compensar a todos. Dice, lo mejor que puedo hacer es aprovechar todo momento tratando de redimirme. Y luego pregunta en presencia del juez, ¿es posible la redención? No sé, dice él. Por favor, su señorío, permítame intentarlo. Así se dirigió al juez Philip Simon. No sabía por qué se hubiese comportado de esa manera, haciendo de su propia vida un verdadero desastre. Y en pocos años, en poco tiempo, un hombre, un profesional tan brillante, pero no sabía, no podía explicar para sí mismo por qué se comportara de esa forma. Voy a dar mi humilde evaluación personal de este caso. Entiendo que el doctor Mark Weinberger ejemplifica a multitudes de profesionales, especialmente a los de las nuevas generaciones, que ya de menor grado, ya de mayor, han llevado o están en el acto de llevar sus vidas a la ruina, al desastre. En sus carreras erráticas y desenfrenadas, suelen envolver y arrastrar consigo a otras personas, familiares, socios, colegas, empleados, clientes, pacientes, multiplicándose los desastres, el sufrimiento humano, las pérdidas a todo nivel. Desaparecido por 5 años. Realmente las circunstancias indican que el buen doctor Mark no tuviera ninguna intención de regresar y rectificar lo que pudiera. Sorprendido en su escondite en los Alpes italianos, extraditado y procesado en una corte de Chicago, dice, vuelvo a indicar, que no tenía ninguna explicación por su conducta. Lo siento, mentí, robé, traicioné un deber sagrado. No tengo excusa, no hay excusa. Lo siento. ¿Es posible mi redención? No sé. Deme una oportunidad. ¿De cuál redención hablaría este varón? ¿De cuál tipo de redención? En todo el relato, en todo el historial de él, no aparece ni una vez el nombre de Dios. No se alude nunca a la Biblia, a su vida espiritual. Quizás estuviera contemplando alguna clase de redención social, muy arrepentido al parecer. Pero ¿cómo reparar tantísimo daño y pérdida en cientos de vidas impactadas malamente por su narcisismo destructivo? El que no tenga el doctor Mark, hombre, ya lo hemos indicado, inteligentísimo intelectualmente, ninguna explicación para su conducta, lo encuentro por sí solo sumamente preocupante. También sintomático de otras personas, tanto mujeres como hombres de su categoría. Sin duda, muchos no comprenden cabalmente las causas verdaderas tras sus ejecutorias desastrosas. Esta ignorancia endémica en esta época y potencialmente fatal de muchas formas
se transmiten a los hijos y estos tienden a replicar los errores de sus progenitores, produciendo cada vez más desastres sobre el planeta Tierra. Sin pretensión alguna de erudición de mi parte, quisiera aventurar una explicación, aunque solo parcial, para la conducta del Dr. Mark. Muy simple la explicación que presento. Nada de psicoanálisis complicado. A saber, el doctor no tenía barreras fuertes alrededor de su persona. Su ser, su mente, su alma, su espíritu. Al empezar a tener éxito y ganar mucho, se despertaron tal cual gigantes dormidos, fuertes tentaciones y pasiones. Se incorporaron, crecieron y comenzaron a rodear al ser del doctor, tumbando y pisoteando las pocas y débiles barreras que hubiese. Se abalanzaron sobre él, adueñándose de su ego, su corazón. Y así lo convirtieron prontamente de doctor honorable y compasivo a doctor avaro, obsesionado con lujos extravagantes, egoísta en extremo, devorado por pasiones carnales, luego insensible al bien de sus pacientes, criminal en su negligencia profesional, como también en su manipulación de cobros multimillonarios por cirugías innecesarias. ¿Y por qué no tenía barreras en derredor suyo este buen doctor? Doy mi apreciación personal, porque él integraría multitudes cuya filosofía fundamental es, amados, vivir sin barreras. Este poderoso empuje que estamos presenciando y viviendo hacia una sociedad, un mundo sin barreras, lo iniciaron principalmente los hippies de la década de los 1960. Ya están viendo algunas escenas de los hippies en aquel tiempo. La subcultura hippie fue originalmente un movimiento juvenil que comenzó en Estados Unidos de América temprano en la década de los 1960 y se regó alrededor del mundo. Estas gentes crearon sus propias comunidades, escucharon rock psicodélico, abrazaron la revolución sexual y usaron drogas tales como cannabis y LSD para explorar estados alternativos de conciencia. O sea, tumbaron barreras sociales, morales y sexuales en serio. Segmentos grandes de las siguientes generaciones que se levantaron después de los hippies han seguido desmantelando legalmente, echando a un lado, rompiendo, saltando por encima y aplastando barreras de toda suerte. Las que anteriormente servían para proteger al individuo e impedir que hiciera daño a otros. ¿Qué le parece ese tipo ahí como un payaso sentado sobre una cantidad de barreras ya tumbadas? Viene después de los hippies la generación X y después de la X la generación MTV. Luego la generación Y, también llamada la milenaria, y la más nueva, la generación Z. Será la última. No quisiera pertenecer a la generación Z. ¿Será la última? ¿Quién sabe? También identificará esta como la D de vaca por virtual, como la C por comunidad o contenido,
Se identifica también como la nueva generación silenciosa, o la generación de Internet, o la generación Google, o la generación Homeland, palabra que tiene que ver con la seguridad, etcétera, en los aeropuertos, lugares públicos. Procedemos a identificar algunas de las barreras contra las que grandes multitudes de estas nuevas generaciones, y no estamos englobando a todos que pertenecen o pertenezcan a ellas, sino a estas en particular, que se han lanzado empeñadas en hacerles leña y astillas a las barreras. Voy a nombrar las barreras que deberían servir para la protección y el bienestar del ser humano. Rápidamente, sin comentarlas: decencia, pudor y castidad. Quisiera animarles a ir como visualizando una cantidad de barreras aquí, de vallas frente a la audiencia, y con estas palabras escritas en las distintas vallas. Decencia, pudor y castidad, respeto por toda vida humana, incluso el cuerpo físico de cada uno. Amor natural, respeto por el matrimonio entre un hombre y una mujer como única relación sexual natural. Respeto por la familia compuesta de un matrimonio natural con hijos legítimos. Sentido común del bien y del mal. Vergüenza, responsabilidad personal. Sentido de deber. Valor de una conciencia educada y limpia. Disciplina personal, incluso dominio sobre impulsos, deseos y pasiones. Orgullo personal, autorrespeto, autoestima, hablar sano, obediencia a las autoridades civiles y gubernamentales, incluso la policía. Respeto hacia maestros y profesores. Fe en la existencia del Dios creador. Amor al Dios creador. Temor al Dios creador. Respeto por la Biblia. Confianza en la verdad como inherentemente absoluta por naturaleza. Supremacía del intelecto sobre sentimientos y pasiones. Como suele pasar a gentes jóvenes, amotinados, también a maduros y viejos, no prevén claramente el desenlace de sus levantamientos. ¿Cuántos de los hippies e integrantes de generaciones subsiguientes que se han ocupado con fervor evangelístico en tumbar las barreras mencionadas previeron las consecuencias verdaderas de sus acciones, rebelándose contra toda restricción, toda valla moral, social, sexual, toda inhibición o cohibición, toda institución que impusiera limitaciones, normas de conducta, exigencias morales. Embistieron aquellas barreras en sus Volkswagens, motocicletas, SUVs, 4-trucks, camionetas, bicicletas, patines, skateboards, lo que fuera. Yendo en tropel fanático hacia su fantástico mundo nuevo sin barreras. Lo que no adivinaron a través del humo psicodélico de su euforia era que más adelante había una serie de resbaladeros, baches, hoyos profundos y precipicios por donde caería, estrellándose contra las duras consecuencias de haber tumbado y pasado a toda prisa por encima de aquellas barreras. Las que habían tenido por arbitrarias, innecesarias, anacronismos, impedimentos a la libertad y el disfrute máximo de la vida. Cada uno de ellos, como un carro cuyo chofer
burlándose de avisos de peligro adelante, continúa a toda velocidad, partiendo en pedazos barreras de seguridad y no deteniéndose, choca con barandas en la orilla, volando por encima de ellas y cayendo estrepitosamente risco abajo. ¡Qué tremendo desastre! He aquí solo unas pocas entradas en el listado larguísimo de lo que se halla en el mundo nuevo, más allá de las barreras. Voy a mencionar unas pocas nada más, para luego proceder a un caso que ilustra todo lo que estamos hablando. En este listado de consecuencias amargas de vivir sin barreras, de proceder adelante a toda velocidad, no prestando atención a avisos de peligro. En este listado anotamos millones y millones de abortos, es decir, de vidas humanas abortadas, tronchadas, eliminadas en la matriz de la madre. La plaga devastadora y mortífera de la SIDA, que comenzó en los 1980. Decenas de millones de cuerpos humanos consumidos por un virus evolutivo para el cual todavía no hay cura. Infinidad de desastres humanos por todo el globo terráqueo. Una verdadera plaga rampante de enfermedades sexuales incurables, mayormente en la juventud sexualmente liberada. Liberada sí, pero enseguida azotada por su liberación promiscua. Matrimonios y divorcios o convivencias seriales, es decir, uno tras otro, con todo el estrés, angustia emocional y hasta crímenes pasionales que suelen acompañarlos. Matrimonios completamente innaturales entre personas del mismo sexo. Cientos de miles, aún millones de zombies humanos cuyos cerebros y cuerpos los estupefacientes han destruido en parte o casi totalmente. Los vemos aquí en Puerto Rico en los semáforos, en gasolineras y merodeando cerca de los fast foods. En vez de seguir con el listado, amados, opto por contarles algo del historial de un grupito de personas que residen en el estado de Florida. Sus interacciones sociales, conductas inmorales y tragedias convividas ponen de relieve el caos verdaderamente espantoso que viven incontables millones en el mundo nuevo sin barreras. Este es un caso demasiado conmovedor para este servidor. También lo encontré hace pocos días en el internet. En el centro del grupito se encuentra un niño de 13 años de edad llamado Cristian Fernández. Este fue concebido cuando José Antonio Fernández tuvo relaciones íntimas con Vianela Susana, una jovencita de 11, quizás 12 años de edad. José alega, y todo esto salió en varias noticias en el internet, que Vianela le persiguió hasta persuadirle a hacer lo que hicieron. Fue sentenciado a 10 años de probatorio por su crimen. Más adelante en su vida sin barreras, engendró en otra mujer una niña, muriendo ahogada a los 2 años de edad. Hoy por hoy, José tiene 31 años de edad. Un tatuaje en su brazo derecho lee: ¿por qué enamorarse de la vida si al final de ella me casaré con la muerte? Vianela y José, una mujercilla y un varón, sin barreras en esta vida. Este es el mundo nuevo sin barreras, de liberación de toda categoría. La historia sigue.
Volviendo al niño cristiano ahí en el medio. Teniendo este niñito solo 2 años de edad, 2 años, lo encontraron desnudo y sucio, deambulando a las 4 de la madrugada por una calle en el sur de Florida, cerca de un motel donde la abuela, que supuestamente estuviera cuidando de él, estaba usando cocaína en un cuarto sucio. En esa noche se desconocía el paradero de su madre de 14 años de edad. ¿Qué estamos viendo aquí, amados? ¿Qué cuadro es este? Una abuela y una madre sin barreras. Una abuela usando cocaína. Un abuelo que ni figura en el cuadro. Y los padres de esta muchacha Vianela ni son mencionados. Y lo más desgarrador de todo, un niñito inocente en aquel tiempo llamado Cristian, cuyos padres y abuelos no habían levantado en derredor de él absolutamente ninguna barrera que lo protegiera. Desnudo y sucio, deambulando por una calle a las 4 de la madrugada. Este es el nuevo mundo sin barreras. Dios nos libre de tal mundo. En el 2010 en Hialeah, al sur de Miami, Cristian fue golpeado. Perdonen que traiga todo esto. Lo estoy tratando de hacer con cierta reserva, pues comprendo que pudiera ser demasiado chocante para muchos. Este niño fue golpeado tan brutalmente en un ojo que su padrastro, aquí entra en la escena un padrastro, su padrastro, por un padrastro que oficiales de la escuela le enviaron a un hospital. Cuando la policía llegó al apartamento para investigar el asunto, hallaron que el padrastro había cometido suicidio pegándose un tiro. ¡Qué grupito de seres humanos viviendo sin barreras! Padrastro cruel y violento, sin barreras en su vida, que le impidieran actos brutales, ni siquiera una sola barrera sólida que no le permitiera cometer él mismo contra sí mismo el crimen máximo. Rodeado de tanto caos, el niño cristiano aprendió a reprimir sus emociones. En cierta ocasión comentó a un consejero: uno tiene que tragarse los sentimientos y olvidarse de todo. Poco después la familia se traslada a Jacksonville, donde Cristian se matriculó en la escuela intermedia y saben, amados, que sacó A en todas las asignaturas. Ojalá pudiera decirles que desde ahí en adelante el jovencito triunfara sobre su pasado tan triste, pero fue precisamente en Jacksonville que cometió 2 crímenes tan graves que lo quieren procesar ahora, en estos días, como adulto. Tiene solo 13 años de edad. De ser hallado culpable, aplicar a la ley de Florida al máximo, pudiera pasar el resto de su vida encarcelado. Su madre Vianela, que ahora tiene 25 años de edad, él tiene 13, su madre tiene 25, será sometida también a juicio por homicidio agravado, cargo que acarrea 30 años de cárcel. No he contado todos los demás eventos de este caso, todas las demás acciones de este niño, porque realmente no convendría divulgarlos aquí, en esta congregación, en este momento. Se ve, pues, que no es tan fantástico nada el mundo nuevo sin barreras, a menos que lo sea para quienes les gusta el caos moral, social, con su libertinaje
embrollos incesantes de múltiples compañeros, compañeras e infinidad de males concomitantes. En esta última parte de este análisis, de este estudio muy incompleta sobre barreras para nuestra protección y bienestar, quisiera hacer un llamado a levantar barreras en derredor de nuestro propio ser y alrededor de nuestros seres amados, particularmente los niños. ¿Están visualizando las barreras que mencionamos al comenzar prácticamente el mensaje? Las barreras con nombres, decencia, etcétera, responsabilidad personal, sentido del bien y del mal y todo eso. Quisiera que cada cual visualizar todas esas vallas, todas esas barreras en derredor de su propio ser, su mente, corazón, alma y espíritu, y en derredor de su familia, en derredor de sus hijos. Grupos, combinaciones de estas barreras que servirán para protegernos a nosotros mismos y también para impedir que nosotros lleguemos a arruinar nuestra propia vida, mente, corazón, alma y espíritu. Contemplando estas barreras, se me ocurre presentarlas de la siguiente manera. Perdonen que me tome como ejemplo. Visualizo en derredor de este servidor en este momento grupos de esas barreras en derredor mío. ¿Y usted tiene algunas? ¿O le gusta el mundo sin barreras? Los monstruos de tentaciones, provocaciones y engaños están por ahí, siempre pendientes a llegar a mi ser en lo más íntimo, a mi alma, a mi espíritu, y destruirme, llevarme a la ruina. Esos monstruos son muy fuertes, y bien que pudieran tumbar algunas de estas barreras, de estas vallas que he mencionado, visualizo en derredor de mi ser, de mi persona, unas barreras de paredes como de paredes translucientes, impenetrables, que esos monstruos no pueden entrar por esas paredes, no pueden saltar por encima de ellas, no pueden tumbarlas, no pueden llegar a mi ser en lo más íntimo. La primera de esas paredes translucientes en derredor mío. Y lo interesante también de esto es que estas barreras siempre van conmigo. Siempre, donde quiera que yo vaya, están ahí conmigo, protegiéndome. Esas barreras alrededor de mí no son fijas. Yo ando y me acompañan. Siempre están conmigo. La primera de esas paredes translucientes, impenetrables, es fe en la existencia de Dios. ¿Por qué tantas barbaridades en el mundo en el que vivimos? Realmente no me agrada hablar de este tema. Quisiera pasar el tiempo hablando de lo bello del reino de Dios, de las gloriosas esperanzas que tenemos y todo eso. Pero vivo en un mundo donde muchos quieren tumbar siempre todas las barreras de protección y de bienestar. Y tengo que ver la realidad. Y quisiera ayudar a algunas personas, a muchas personas, a levantar las barreras de nuevo, ponerlas en su sitio,
tener en derredor suyo estas paredes translucientes, divinas, impenetrables. Vuelvo a indicar que la primera es fe en la existencia de Dios. Ay, los hippies y muchos que vinieron después de ellos no querían saber de Dios. Y fíjense en el mundo que han creado. Un mundo verdaderamente sin Dios, sin moral, en muchos aspectos y en muchos lugares. La segunda pared de estas es amor al Dios creador. La tercera pared de estas es temor al Dios creador. Ay, la gente odia la palabra temor a Dios, el término temor a Dios. No quiero restricciones, no quiero barreras, quiero ser libre. ¿Libre para qué? ¿Libre para qué clase de vida? Dice la Biblia que el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Temor a Dios. El amor es mucho mejor, mucho más bello. De hecho, Juan el apóstol dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Y eso es así. Pero a veces me hace falta la barrera del temor a Dios. Temo a un Dios que se airara conmigo, que no le agradara mi forma de comportarme, que me dijera, estás condenado a un castigo eterno, porque no viviste conforme a mis designios para la humanidad. Sí, yo temo a ese Dios. ¿Y ustedes, amados, tienen algún temor? Ser humano que no tenga temor, vive sin barreras, vive sin esta protección para sí mismo. El temor nos impide hacer cosas como las que hizo el doctor Mark Weinberger. Si ese varón hubiera tenido esas barreras de amor a Dios, fe en Dios en primer lugar, amor a Dios, temor a Dios, quizás, no, yo no digo quizás, seguramente jamás en su vida hubiera llevado a su propio ser y a muchos en derredor suyo al desastre, al fracaso. La cuarta barrera de estas es respeto por la Biblia. Y la quinta, confianza en la verdad como inherentemente absoluta por naturaleza. ¿Está usted sentado sobre el trono de la verdad pura, absoluta de Dios en esta ocasión? ¿Bien protegido usted por muchas barreras? Si no, le invito en esta mañana, le invito a comenzar a levantar barreras en derredor suyo. Si no lo hace, casi seguramente usted, tarde o temprano, irá a la ruina personal y espiritual. Se comienza todo el proceso de levantar barreras buenas para nosotros al, en verdad, tener fe en Dios, arrepentirse, confesar el nombre de Dios, bautizarse para el perdón de pecados y así purificado de ahí en adelante con la ayuda de Dios, el Espíritu Santo, el Señor, la Biblia. Usted levanta en derredor suyo estas barreras que le servirán de protección. En mi corazón hay lugar para ti y tú me das razón para vivir. Pa viva viva tum dum 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 en mi corazón hay lugar para ti y tú me das razón para vivir. Tú me aceptas como soy.
caigo